¿Alguna vez imaginaste que tu propia hija te sacaría de casa como si fueras basura, frente a todos los vecinos y familiares? Yo soy Rosa Hernández, tengo 55 años, y durante 30 años trabajé como empleada doméstica para darle a mi hija Beatriz todo lo que yo nunca tuve. Pero lo que no sabía es que el destino tiene formas muy crueles de enseñar lecciones a quienes olvidan de dónde vienen. Todo comenzó cuando mi esposo Ramón nos abandonó. Beatriz apenas tenía 5 años y yo me quedé sola, sin dinero, sin trabajo y con una niña que alimentar. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Beatriz lloraba de hambre y yo no tenía ni para comprarle leche. Fue entonces cuando decidí que haría lo que fuera necesario para que mi hija nunca pasara necesidades. Me levanté a las 5 de la mañana durante años, trabajando en casa de familias ricas de la colonia Polanco, limpiando baños, lavando ropa, cocinando para otros. Mis manos se volvieron ásperas, mi espalda se dobló por cargar tanto peso, pero cada peso que ganaba era para el futuro de Beatriz. Vendí mi pequeña casita de Naucalpan, la única herencia que me habían dejado mis padres, para pagarle la universidad. Mientras ella estudiaba Derecho en la UNAM, yo seguía trabajando 12 horas al día para mantenerla. Le compraba libros, le pagaba cursos de inglés, hasta le conseguí una laptop cuando las computadoras todavía eran un lujo. Beatriz era inteligente, eso nadie lo podía negar. Siempre fue la primera de su clase. Yo me sentía tan orgullosa cuando la veía con su uniforme universitario. Pensaba que todo mi sacrificio había valido la pena. Cuando Beatriz se graduó como abogada, consiguió trabajo en un despacho importante. Al principio las cosas estaban bien. Me rentó un departamentito en la colonia Doctores y me visitaba seguido. Pero poco a poco empezó a cambiar. Ya no quería que la acompañara a eventos de su trabajo. Un día me dijo, mamá, mejor no vayas a mi graduación. Mis compañeros son de otro nivel social y no quiero que se sientan incómodos. Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto de un patrón grosero, pero pensé que era normal. Los jóvenes a veces se avergüenzan de sus padres. Todo cambió cuando conoció a Fernando Montemayor, un empresario de Monterrey dueño de varias constructoras. Era un hombre de 45 años, divorciado, con mucho dinero y conexiones políticas importantes. Beatriz se enamoró perdidamente de él, o mejor dicho, del estilo de vida que él representaba. Se casaron por lo grande en un hotel de 5 estrellas en Las Lomas. Yo me sentí como una extraña en la boda de mi propia hija. Beatriz me puso en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal, junto a los empleados de Fernando. Cuando algunas personas me preguntaron quién era, Beatriz decía, es la señora que me ayudó a criarme. Después de la boda, Beatriz se mudó a una mansión enorme en Santa Fe. Tenía 5 recámaras, jardín con alberca, cochera para 6 carros y hasta un elevador. Fernando le compró joyas, ropa de diseñador, un BMW último modelo. Mi hija se transformó completamente. Ya no era la niña humilde que había criado. Ahora hablaba diferente, se vestía diferente, hasta caminaba diferente. Parecía una persona completamente nueva. A los 2 años de casada, empecé a tener problemas de presión alta y diabetes. Ya no podía trabajar como antes. Un día me desmayé en casa de una señora donde trabajaba y me llevaron al hospital. Cuando Beatriz se enteró, fue a visitarme pero ya no era la misma. Me veía con lástima, como si fuera una carga. Fernando le sugirió que me llevara a vivir con ellos, pero desde el primer día me dejó muy claro cuál era mi lugar en esa casa. Mamá, esta casa tiene reglas, me dijo Beatriz el día que llegué. No puedes estar en la sala principal cuando Fernando tenga visitas de negocios. Tu recámara está junto a la cocina, ahí puedes estar cómoda. Y por favor, trata de ayudar con los quehaceres. No es justo que tengamos empleadas y tú no hagas nada. Me quedé sin palabras. Mi propia hija me estaba tratando como una empleada en su casa. Los meses siguientes fueron los más humillantes de mi vida. Beatriz me tenía limpiando la casa, cocinando para sus fiestas, sirviendo a sus invitados. Cuando llegaban sus amigas de la universidad, yo tenía que servirles el café y después desaparecer. Una vez escuché a una de ellas preguntarle, ¿y esa señora quién es? Beatriz respondió, es mi empleada doméstica. Es muy eficiente. Mi corazón se hizo pedazos. Mi propia hija me había negado como madre. Fernando organizaba cenas de negocios en la casa y yo tenía que cocinar para 20 personas, servir toda la noche y limpiar después. Nunca me presentaba como su suegra. Si alguien preguntaba, decía, es la señora que nos ayuda con la casa.
Una noche, uno de sus socios comentó: «¿Qué suerte tienen con la empleada? Se ve que es muy trabajadora». Beatriz sonrió y respondió: «Sí, es muy confiable. Lleva años trabajando para familias de clase alta». La gota que derramó el vaso fue el día del cumpleaños de Fernando. Beatriz organizó una fiesta elegante. Había más de 50 invitados, todos empresarios importantes con sus esposas. Yo había estado cocinando desde las 6 de la mañana. Preparé mole poblano, chiles en nogada, cochinita pibil, todo casero como me había enseñado mi madre. La mesa se veía preciosa, con manteles blancos y flores frescas. Durante la cena, yo estaba sirviendo los platos principales. Llevaba una charola pesada con varios platos de mole cuando tropecé con la esquina de la alfombra. Los platos se cayeron y la salsa manchó el vestido blanco de una invitada importante, la esposa del gobernador de Nuevo León. La mujer gritó como si la hubieran atacado. «Mi vestido. Este vestido cuesta más que el sueldo anual de esta mujer». Todos los invitados se quedaron viendo. El silencio era terrible. Yo me agaché a recoger los pedazos de porcelana, disculpándome una y otra vez. «Perdón, perdón, fue sin querer». Pero Beatriz estaba furiosa. Su cara se puso roja de la vergüenza y la ira. Se acercó a mí y frente a todos los invitados me gritó: «Ya basta. ¿Eres una inútil? No puedo creer que seas tan torpe. Me tienes harta con tus errores». Los invitados estaban incómodos. Algunos murmuraban entre ellos. Fernando trataba de calmar los ánimos, pero Beatriz estaba fuera de control. «¿Sabes qué, mamá? Ya no puedo más contigo. Vete de mi casa ahora mismo. No quiero volver a verte». Las palabras salieron de su boca como puñales. Los invitados se quedaron helados. Una señora murmuró: «Dios mío, es su madre». Pero Beatriz ya había perdido completamente el control. «Sí, es mi madre. La mujer que me avergüenza todos los días. Que no sabe comportarse en sociedad. Que me recuerda constantemente de dónde vengo. Estoy harta de cargar con ella». Me tomó del brazo y me arrastró hacia la puerta principal. «Vete de aquí y no vuelvas nunca. No quiero una empleada fracasada viviendo en mi casa». Me quedé parada en la entrada de esa mansión, con mi ropa de trabajo y una bolsa de plástico con mis pocas pertenencias, mientras todos los invitados me veían desde las ventanas. Los vecinos también habían salido a ver el escándalo. Beatriz cerró la puerta de un golpe y yo me quedé ahí, bajo la lluvia que había empezado a caer, sin saber a dónde ir. Tenía 57 años, estaba enferma y mi propia hija me había corrido como a un perro. Esa noche dormí en la casa de mi comadre Esperanza, en Tepito. Lloré tanto que pensé que se me iban a acabar las lágrimas. ¿Cómo pude criar a una hija tan cruel?, me preguntaba una y otra vez. Esperanza me consolaba: «Rosa, el karma existe. Tu hija va a pagar por lo que te hizo». Pero yo no creía en esas cosas. Solo sentía un dolor tan profundo que pensé que me iba a morir. Los primeros meses fueron terribles. Conseguí trabajo cuidando a una señora de 80 años en la colonia Roma. Se llamaba Doña María y tenía Alzheimer. Su familia me pagaba poco, pero al menos tenía donde dormir y qué comer. Durante el día cuidaba a Doña María y por las noches lloraba recordando a Beatriz. A veces me preguntaba si habría hecho algo mal como madre, pero después recordaba todos mis sacrificios y sabía que había dado todo por ella. 2 años después de que Beatriz me echara de su casa, las cosas empezaron a cambiar para ella también. Una mañana vi en las noticias que Fernando Montemayor había sido arrestado por la Procuraduría General de la República. Lo acusaban de lavado de dinero, evasión fiscal y vínculos con el narcotráfico. Habían encontrado cuentas bancarias en Suiza con millones de dólares que no podía justificar. Su empresa constructora había recibido contratos del gobierno a cambio de sobornos millonarios. Los bienes de Fernando fueron embargados inmediatamente. La mansión de Santa Fe, los carros de lujo, las joyas, todo fue confiscado por las autoridades. Beatriz se quedó literalmente en la calle de un día para otro. Los medios de comunicación la perseguían constantemente. Salió en todos los periódicos como la esposa del empresario corrupto. Su foto estaba en la televisión todos los días. Beatriz trató de conseguir trabajo en varios despachos de abogados, pero nadie quería contratarla. Su apellido de casada se había vuelto tóxico. Además,
Durante los años de matrimonio con Fernando se había vuelto tan arrogante que no sabía cómo tratar a las personas normales. En las entrevistas de trabajo se comportaba como si le estuvieran haciendo un favor al contratarla. Los empleadores la rechazaban inmediatamente. Sin dinero y sin trabajo, Beatriz tuvo que irse a vivir a un cuartito de azotea en la colonia Doctores, el mismo tipo de lugar donde había vivido antes de casarse. Pero ahora era diferente. Ya no era una joven llena de sueños, sino una mujer de 35 años acostumbrada al lujo que no sabía cómo sobrevivir sin dinero. Tuvo que vender su ropa de diseñador para poder comer. Sus amigas de la alta sociedad la abandonaron completamente. Nadie contestaba sus llamadas. Una tarde, mientras yo estaba en el parque con doña María, vi a una mujer flaca y desaliñada hurgando en un bote de basura. Cuando se volteó, no podía creer lo que veían mis ojos. Era Beatriz. Mi hija, que antes usaba vestidos de miles de pesos, ahora llevaba ropa sucia y rota. Su cabello, que siempre mantenía perfecto en salones caros, estaba grasoso y despeinado. Se veía demacrada, como si no hubiera comido en días. Nuestros ojos se encontraron a través del parque. Beatriz se quedó paralizada. Yo sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Era mi hija, pero al mismo tiempo era una extraña. Beatriz empezó a caminar hacia mí, despacio, como si no estuviera segura de si acercarse o no. Cuando llegó donde estaba yo, se tiró a mis pies y empezó a llorar. Mamá, perdóname, me decía entre sollozos. Perdóname por todo lo que te hice. No tengo perdón de Dios. Fui la peor hija del mundo. Tú me diste todo y yo te pagué con humillaciones. Las lágrimas corrían por su cara sucia. La gente en el parque nos veía con curiosidad, pero yo no me fijaba en nadie más que en mi hija destruida. Mamá, no tengo nada. No tengo dónde vivir, no tengo qué comer. Todos mis amigos me dieron la espalda. No consigo trabajo en ningún lado. Por favor, ayúdame. Sé que no me lo merezco después de lo que te hice, pero no tengo a nadie más en el mundo. Su voz se quebró completamente. Mi corazón se partió en dos. Por un lado, recordaba perfectamente la humillación que me había hecho pasar. Las palabras crueles, la noche que me echó bajo la lluvia, los años que me negó como madre. Pero por otro lado, veía a mi niña, a la pequeña Beatriz que había criado con tanto amor, destruida y sola. Durante varios minutos no pude hablar. Las lágrimas también corrían por mi cara. Beatriz, le dije finalmente, lo que me hiciste no tiene perdón. Me humillaste de la peor manera posible. Me negaste como madre frente a extraños. Me trataste peor que a una empleada. Pero eres mi hija y una madre no puede dejar de amar a su hija, sin importar lo que haga. Le dije que podía ayudarla, pero con condiciones. Tendría que conseguir cualquier trabajo, por humilde que fuera. Tendría que aprender a valorar a las personas sin importar su clase social. Tendría que ganarse nuevamente el respeto que había perdido, empezando por el mío. Y lo más importante, tendría que pedirle perdón no solo a mí, sino a todas las personas que había tratado mal durante sus años de grandeza. Beatriz aceptó todo sin chistar. Al día siguiente la llevé conmigo a la agencia de empleos domésticos donde yo había conseguido trabajo toda mi vida. La señora que manejaba la agencia, doña Remedios, nos conocía desde hace años. Cuando le expliqué la situación, me miró con sorpresa. ¿Tu hija? ¿La que se casó con el rico? ¿Ahora quiere trabajar de empleada doméstica? Sí, respondí con firmeza. Quiere trabajar de lo que sea necesario. Doña Remedios le consiguió trabajo en casa de una familia de clase media en la colonia del Valle. El sueldo era básico, pero al menos tendría para comer y rentar un cuarto. El primer día que Beatriz fue a trabajar, me partió el alma verla salir con el uniforme de empleada doméstica, el mismo tipo de uniforme que yo había usado durante 30 años. Esa noche Beatriz llegó a mi casa completamente agotada. Nunca había trabajado así en su vida. Sus manos, que antes solo conocían cremas caras y manicures de lujo, ahora estaban rojas y ásperas por los productos de limpieza. Mamá, me dijo llorando, ahora entiendo todo lo que tú hiciste por mí. Nunca me imaginé que fuera tan difícil. Los siguientes meses fueron duros para Beatriz, pero poco a poco empezó a cambiar. El trabajo duro la hizo más humilde. Empezó a valorar cosas simples como un plato de comida caliente o un lugar donde dormir. Sus patrones la trataban bien, pero ella tuvo que aprender a ser servicial y respetuosa,
algo que había olvidado durante sus años de riqueza. Una tarde, 6 meses después de que empezara a trabajar, Beatriz llegó a mi casa con una sorpresa. Mamá, conseguí un trabajo mejor. Una familia me recomendó con otra familia y me van a pagar el doble. Pero no es eso lo importante. Se sentó a mi lado y me tomó las manos. Lo importante es que hoy me di cuenta de algo. Cuando era rica, no era feliz. Tenía todo el dinero del mundo, pero no tenía paz. Siempre estaba preocupada por mantener las apariencias, porque la gente no descubriera mis orígenes. Vivía con miedo constante. Ahora que no tengo nada material, continuó Beatriz, me siento más tranquila. Trabajo honestamente, me gano mi dinero con el sudor de mi frente, y por primera vez en años puedo dormir en paz. Pero lo más importante es que recuperé a mi mamá, la mujer que me enseñó los verdaderos valores de la vida. Hoy, 2 años después de todo ese drama, Beatriz y yo tenemos una relación completamente nueva. Ella siguió trabajando duro y eventualmente pudo abrir su pequeño negocio, un puesto de tamales en el mercado de Medellín. No es la vida de lujo que tenía antes, pero es una vida honesta y digna. Aprendió a valorar cada peso que gana y nunca más se avergonzó de sus orígenes. Yo sigo cuidando a Doña María, quien ya me considera parte de su familia. A mis 60 años entendí que el dinero no hace a las personas mejores o peores, pero sí puede sacar lo mejor o lo peor de ellas. Mi hija tuvo que perderlo todo para encontrarse a sí misma y para valorar lo que realmente importa en la vida. El destino le enseñó a Beatriz que no importa qué tan alto vueles, nunca debes olvidar de dónde vienes. Que las personas que te aman cuando no tienes nada son las que realmente valen la pena. Y que el respeto y la dignidad no se compran con dinero, se ganan con acciones y se mantienen con humildad. Cada vez que veo a mi hija trabajar con sus propias manos, preparando masa para tamales desde las 5 de la mañana, pienso en cómo la vida nos enseña sus lecciones de maneras que nunca esperamos. Beatriz pagó cara su arrogancia y su crueldad, pero al final esa fue la única forma en que pudo encontrar el camino de regreso a casa, el camino de regreso a ser la hija que yo siempre supe que podía ser.